Hola amigos, soy el pastor Ricardo Pimentel y les invito al comentario de la lección del día de hoy. El título de la lección del día de hoy es Más lecciones del gran maestro. San Mateo capítulo 8 versículo 27 dice: Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿Qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? El Señor Jesús siempre fue llamado maestro. En el tiempo que vivió, cristianos y no cristianos lo reconocían con este título. Jesús fue nuestro gran maestro. Él nos dejó grandes lecciones para nuestra vida. San Juan capítulo 1 dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este fue aquel que aún la naturaleza le obedecía. Hoy día veremos el resumen de la lección de esta semana en 3 partes. Número 1, veremos a Jesús y Adán. Número 2, veremos a Jesús y Jacob. Y finalmente veremos a Jesús y Bartimeo. La analogía entre Jesús y Adán es muy interesante. Jesús le pregunta a Adán: ¿dónde estás? Luego vemos en el libro de Romanos a Pablo mencionar un contraste entre Jesús y Adán. La pregunta que Jesús le hace a Adán tiene que ver con la condición de la vida de Adán. Para que él pudiese reflexionar sobre su vida y su decisión errada antes tomada, le hace la pregunta de ¿dónde está? En Romanos 5 podemos apreciar que en Adán todos mueren por la desobediencia y en Jesús todos viven por su muerte vicaria en la cruz y su obediencia al Padre. De esta forma, todos tenemos la oportunidad de la salvación. Y la salvación del ser humano comienza con el reconocimiento de dónde estoy. A partir de ahí viene el arrepentimiento, luego pedir perdón a Dios y finalmente la conversión de todo ser humano. ¿Por qué Adán cayó en pecado y Jesús no? Simplemente porque Jesús mantuvo una comunión constante con su Padre. En cuanto a Jesús y Jacob, podemos agregar algunas lecciones más. Jacob, en sueño, ve una escalera que unía el cielo y la tierra. Aquella escalera era una conexión entre Dios y el ser humano, ya que ésta representaba a Jesús que nos reconcilió con su Padre. Jesús dice en las Escrituras que nunca lo dejaría, que Jacob sería el padre de las generaciones venideras. Cuando Jacob huye, se puede ver el principio de búsqueda de Dios al ser humano. Dios nos busca con el objetivo de salvarnos, y ello se mostró en Jacob. Este huía de su hermano y Jesús va en busca de él, en primer lugar para mostrarle su misericordia y salvación, y también para confirmar la primogenitura. Finalmente, podemos apreciar las lecciones de Bartimeo y Jesús. Bartimeo escuchó de Jesús y creyó en él. Pero había un problema. Bartimeo no podría seguir a Jesús en su condición de ciego. Ante esto, Bartimeo aprovechó la oportunidad que tuvo. Escuchó que Jesús venía y no se quedó de brazos cruzados y comenzó a llamarle. Acto seguido, el Señor Jesús llegó a él y le preguntó: ¿qué quieres que haga? Bartimeo le respondió: que recobre la vista. Y al instante fue curado y Bartimeo pudo ver. Ahora sí, Bartimeo ya no solo creería en Jesús, sino que a partir de ahora sería un nuevo seguidor de Cristo. Aunque Jesús fue muy respetuoso con la cultura de aquellos tiempos, ello no lo limitó en el plan de salvación. La salvación es para todos. Para Dios no hay distinción de personas. Todos somos iguales ante los ojos de Él. ¿Qué necesitamos para poder ver las cosas espirituales? Según la Biblia, la unción del Espíritu Santo nos hará discernir entre lo bueno y lo malo y ser receptivos a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Jesús nos enseña a utilizar nuestra inteligencia para poder aprender. Todo lo que usted como ser humano puede hacer, Jesús nunca lo hará. Por eso, utiliza tu inteligencia para hacer tu parte en el plan de salvación. De lo imposible no te preocupes, porque lo imposible lo hará Dios por ti. Que Dios te bendiga y tengas un excelente día.